explícanos por favor de qué trata el Evangelio de hoy. Claro, Carlos. Mira, como saben, el próximo domingo es la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y la Iglesia cierra el ciclo anual de sus celebraciones con esa solemnidad. Y el domingo que sigue empieza un nuevo año de celebraciones. Empieza el tiempo de Adviento, que son 4 semanas de preparación para celebrar la primera venida del Señor, su nacimiento. Si recuerdan, el domingo pasado reflexionamos en la segunda venida del Señor, esa que sucederá al final de los tiempos, pues lo que la Iglesia celebra en estos domingos finales del año es que Él volverá como lo ha prometido. Volverá al final de la historia a clausurarla y establecer así su reinado eterno de paz y felicidad para todos. También les dije que desde que Jesús instituyó su Iglesia, ésta ha vivido en constante espera de esta segunda venida. Llevamos ya 2000 años esperando, y se trata de esa espera ansiosa de que vuelva triunfante y se muestre al mundo, efectivamente, como el Rey del Universo. Bueno, pues las lecturas de este domingo nos invitan a meditar en 2 puntos. Primero, en cuándo llegará, y segundo, en cómo debemos prepararnos, es decir, qué debemos hacer para que el Señor al llegar nos encuentre listos. Así que te invito, Carlos, a conversar acerca de estas enseñanzas de esta hermosa parábola. Muy bien, Gerardo. Entonces, ¿por qué no iniciamos este diálogo hablando del cuándo? Es decir, ¿en qué momento el Señor cerrará la historia? Mira, Carlos, el cuándo volverá lo hemos ido viendo en las reflexiones diarias de los evangelios en estos días pasados. Y hemos visto que el Señor nos ha dicho que nadie sabe ni el día ni la hora en que volverá por segunda vez. La Iglesia siempre ha sido consciente de su desconocimiento. Perdón. Por ejemplo, Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses en 5:1-6, dice: en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan, hermanos, que les escriba. El día del Señor llegará como un ladrón en la noche, de improviso. Por tanto, no sabemos cuándo será. Pero como saben, de vez en cuando circulan rumores de algún iluminado que dice que el fin del mundo será en tal fecha, o que el calendario maya lo dice, o Nostradamus, en fin. No les hagan caso. Pero si bien no sabemos el cuándo, lo que sí sabemos es que viven según los valores, es que los que viven según los valores del mundo, para ellos la segunda venida será una ruina, será de dolor, será una verdadera catástrofe, y por eso no desean que venga. Pero para los que somos de Él, su llegada será motivo de profunda alegría, pues cuando venga, transformará el universo entero para bien. Cuando venga, implantará un reinado de verdad, de paz y justicia, y nacerá un mundo nuevo en donde nadie hará daño, nadie hará mal, en donde la tierra toda estará llena del conocimiento del Señor. Es decir, cuando Él venga, la tierra volverá a ser ese paraíso que Dios originalmente quiso que fuese. Por eso, y porque su venida significará felicidad para todos, la Iglesia siempre ha pedido y pide que vuelva pronto, cuanto antes. Ansía que regrese inmediatamente y grita desesperadamente: ven, Señor Jesús. Entonces, Gerardo, si no sabemos cuándo será el fin, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, al no saber cuándo volverá, lo que necesitamos es estar siempre alertas y preparados. Y precisamente de esto trata el Evangelio de hoy, de cómo estar preparados para su segunda venida. Jesús nos va a enseñar cómo estarlo a través de la parábola conocida como la de los talentos. Y la parábola empieza así: un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otros 2 talentos de plata, a otro 1, a cada cual según su capacidad, y después se marchó. Bueno, pues es importante darnos cuenta que aquel hombre que parte de viaje representa a Jesús, que ya ha vuelto al Padre y que ya no está con nosotros físicamente. Y los empleados a quienes el Señor deja a cargo de sus bienes nos representan. Pues Jesús nos ha encargado que nos ocupemos de su creación, nos ha encargado de cuidar de ella y no destruirla con la contaminación, y nos ha pedido que nos ocupemos de las personas y trabajemos
para que todos puedan vivir con dignidad y volver a Él. Entiendo que Dios nos comparte sus bienes para que lo ayudemos a que el mundo sea mejor, pero ¿a qué se refiere con eso de que nos ha dado a unos más y a otros menos talentos? ¿No se supone que todos debemos trabajar en lo mismo? Bueno, en primer lugar, lo que hace la parábola es recordarnos que todos los dones que tenemos los hemos recibido gratis de Dios, como un regalo. En la parábola, a todos esos dones y regalos se les llama talentos, que en esos tiempos eran monedas. Bueno, pues a todos nos ha dado talentos, y todos esos talentos que nos ha dado los debemos poner a su servicio. Pero todos somos distintos. Algunos tienen más talentos que otros. Todos ellos representan los diversos dones, cualidades, capacidades, formación, oportunidades, bienes, etcétera, que cada uno tiene. Bueno, pues a cada uno Dios nos ha dado diversos talentos para desempeñar bien nuestro trabajo en cuidar su creación. Sin embargo, quienes han recibido más talentos son más responsables que quienes han recibido menos. Es decir, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una responsabilidad equivalente a los dones que hemos recibido. Y esto lo expresa el texto al decir que le ha dado a cada cual según su capacidad. Y lo que esto significa es que a cada quien se nos ha dado más, que a los que se nos ha dado más, se nos ha hecho más responsables. Y por tanto se nos pedirá más cuentas. Si a mí me han dado 5 talentos, se me pedirá cuentas de 5. Y si me ha dado solamente 2, me pedirá cuentas de 2. Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos y luego regresamos para seguir conversando sobre la parábola Los Talentos. Y volvemos con más en Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos. Soy Carlos González, junto con el padre Gerardo Baste estamos conversando sobre el Evangelio de hoy en Domingo es Fiesta aquí en RPP. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Te parece si la escuchamos y luego seguimos con tu respuesta? Padre Gerardo, ¿me podría decir qué es lo que espera Dios que hagamos con los talentos que nos ha dado? Mira, lo que Dios espera que hagamos es que usemos nuestros dones y bienes para hacer el bien, para ayudar, para servir. Es decir, Él espera que hagamos fructificar lo que nos ha dado, o como dice la parábola, que negociemos. Por eso dice el texto, el que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. No interesa pues si uno tiene más o menos dones. Lo que interesa es qué hacemos con ellos. Y negociar para el reino consiste en ayudar, servir, compartir, dar la vida, pues hacer esto es lo que nos genera intereses infinitos y esto es lo que realmente nos hace ricos. Pero la parábola también nos cuenta el caso de uno, que en vez de hacer fructificar sus dones, no hizo nada. Los desperdició, los desaprovechó, es decir, los enterró. Por eso dice el texto que el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, pues en el negocio del reino se entierran los dones personales cuando no se usan para ayudar a los demás, sino solo para ayudarse a sí mismo. Y como con esa forma de proceder no damos fruto, no se generan intereses ante Dios. Y al final, cuando lo veamos cara a cara, tendremos que decirle que no hicimos nada. Gerardo, pero enseguida la parábola nos habla de lo que sucederá cuando Jesús vuelva por segunda vez. ¿Nos puedes explicar qué es lo que sucederá al final? Mira, Carlos, lo que la parábola nos dice es que al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Como no sabemos cuándo vendrá por segunda vez, solo sabemos que llevamos esperando 2000 años. El texto dice que al cabo de mucho tiempo, indicando así que su segunda venida se está demorando un poco. Lo cierto es que cuando el Señor llegue por segunda vez se ocupará de poner todas las cosas en claro. Y así sucederá en el juicio final. En el juicio final no se nos acusará de lo que hicimos mal. Lo único que hará Dios será poner a la luz, delante de todo el mundo, todo lo que hicimos con nuestras vidas. No habrá secretos, y todo lo escondido quedará expuesto. Y entonces quedará en evidencia quiénes usaron sus talentos para ayudarlo a reinar
y quienes los usaron para beneficiarse a sí mismos en detrimento de todos los demás. Entonces quienes aprovecharon sus talentos en bien de los demás serán recompensados debidamente. Por eso dice el texto: como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Pero desde ya sabemos que el Señor nos recompensará más de lo debido en realidad, pues hemos sido fieles en lo poco. Y la manera de decírnoslo es que nos dará cargos importantes. Entonces, el que estará en aprietos es aquel que no hizo el bien a los demás con los talentos que recibió. ¿Será así? Efectivamente, el problema surgirá cuando Dios le pida cuentas a quienes no han usado sus talentos. Es adecuadamente, en realidad. El Señor dice el texto: sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fue a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Es decir, si durante nuestras vidas no hacemos nada en favor de Dios y su reinado, cuando nos veamos cara a cara con Él, trataremos de disculparnos y encontrar una justificación. Pero Dios no hará caso a nuestras explicaciones. Solo verá lo que hemos hecho o no hemos hecho por los demás. Y si no hemos hecho nada, la reacción del Señor será muy dura, dice el texto, que el Señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. Si sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, has debido hacer lo mínimo, que es mejor que no hacer nada. Debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver pudiera recoger lo mío con sus intereses. Desgraciadamente, para estas personas la sentencia del Señor se ajusta a la justicia. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esta sentencia final de Dios, Gerardo, me deja un poco desconcertado, te comento, pues, ¿por qué Dios recompensa al que ya tiene 10 talentos? ¿No es algo injusto? ¿No debería haberle dado ese talento al que solo tenía 4? En realidad Dios no es injusto, pues todos estamos llamados a usar todo lo que Dios nos ha dado para ayudarlo a reinar. Y ayudarlo es una obligación moral que nace de un profundo sentido de gratitud. Bueno, pues el que ha recibido más talentos está más obligado a preocuparse más de que reine que aquellos que han recibido menos en la vida. Y la compensación es a causa de su mayor responsabilidad y esfuerzo. Y eso se funda en la conciencia de que todo es de Dios y que todo lo que tenemos lo tenemos porque se nos ha sido dado. Pues en realidad no merecemos nada. Todo lo hemos recibido gratis y nuestra actitud deberá ser siempre de reconocimiento y de total gratitud. Más bien deberíamos desear devolver todo lo recibido haciendo todo lo posible por los demás. Aquí Jesús nos enseña que la forma de agradecerle al Padre es poner a disposición de su reino todo lo que somos y tenemos, y dedicarnos a trabajar en el negocio de su reinado. Pues si dedicamos nuestras vidas a preocuparnos de los que están próximos a nosotros, nuestra recompensa será grande en los cielos. Que Dios pues nos haga conscientes de los talentos que hemos recibido y de la responsabilidad que tenemos para ponerlos al servicio de quienes han sido menos favorecidos en esta vida. Gracias, Gerardo, por explicarnos de que debemos preocuparnos por el negocio del reinado de Dios. Y esto es tan importante y tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en estos momentos. El 21 de noviembre la iglesia celebra la presentación de María. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Bueno, Carlos, la presentación de María en realidad es una fiesta piadosa. Es una fiesta que empezó a celebrarse en la iglesia de Oriente en el siglo VI después de Cristo y posteriormente en el siglo XIV pasó a Occidente, es decir, a Roma. Lo cierto es que de la Virgen María se sabe muy poco, porque los evangelios nos enseñan acerca de la buena noticia de Jesús y el personaje central es Jesús y no es María. Sin embargo, por la necesidad que tenemos de tener información y a fin de llenar el vacío biográfico de los 4 evangelios que conocemos, hizo que en el siglo II, después de más o menos un siglo de la muerte de Jesús y sin testigos directos vivos,
algunos cristianos escribiesen obras de tipo biográfico que se conocen como evangelios apócrifos o evangelios falsos. Esas obras no fueron leídas por las diversas comunidades cristianas porque las historias que cuentan son más bien noveladas y las comunidades del siglo II consideraron que no se ajustaban a lo que realmente sucedió. Sin embargo, algunas de las historias de estos apócrifos han pasado a la tradición de la Iglesia, como por ejemplo los nombres de los papás de María o los nombres de los Reyes Magos. Esta información no está en los 4 evangelios, está en los apócrifos, pero ha servido para que a través de los siglos se canalice la fe de la Iglesia. Bueno, pues entre esas historias de los apócrifos que ha retenido la Iglesia, se encuentra la historia de la presentación de María. Esta historia se encuentra en el protoevangelio de Santiago y cuenta que la niña María, a la edad de 3 años, fue llevada al templo por sus padres Joaquín y Ana y fue presentada al Señor. A pesar de que se trata de la historia de un evangelio apócrifo, la Iglesia recuerda hoy la presentación de María, pues seguramente, como sucedía en las demás niñas de Israel, ella debió ser presentada al templo y consagrada a Dios en algún momento. Pero sobre todo, con esta fiesta del 21, la Iglesia busca honrar a Jesús, honrando a María, y agradecerle a ella una vez más por haber aceptado ser la madre de Jesús. Muchas gracias, Gerardo, por esta buena noticia. Ya estamos lamentablemente en la parte final del programa, pero antes de irnos queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, ya que celebraremos a María durante esta semana, pidámosle a ella que nos acompañe pues a seguir mejor a Jesús, para que seamos verdaderos seguidores de su Hijo, y pedirle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga a todos ustedes y permanezca siempre con todos. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos, y a todos les deseo un muy buen domingo y una buena semana. Buenos días. Un gran abrazo, Gerardo, y que todos los peruanos tengan un gran domingo. Realmente nunca perdamos la fe ni la esperanza en nuestro país. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP. Muy buenos días.